Vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con el ciclo de charlas. Pues la idea es tener una charla informal, pero un tanto profunda con colegas y con personajes del deporte o relacionados con el deporte. En este caso está acá mi querido amigo Martín Barbeito, que yo calculo que muchos lo conocen, y el que no lo conoce lo va a terminar conociendo, no hay forma. Yo cariñosamente siempre lo gasto, le digo profesorcito de mi corazón, como para intimidarlo y ponerlo en situación vergonzosa delante de los alumnos, pero ya me parece que no funciona, voy a tener que cambiar el recurso. Se me acostumbre, González, a ese afecto meloso. Ese afecto meloso mío. Bueno, Martín, gracias por haberme recibido. ¿Cómo estás? A vos por tenernos en cuenta, Ale, como siempre. Contame, ¿cómo te trata la cuarentena? Bueno, acá estamos con la cuarentena, ¿no? Toda una odisea, sobre todo para nuestra actividad, que está sesgada, podríamos decir ahora, ¿no? Tenemos la gente que, por un lado, puede continuar haciendo algún tipo de actividad física, algunos entrenados que tendrán algún rodillo, alguna cinta, y tenemos los que no pueden hacer nada, así que son la mayoría. Así que bueno, reinventándonos, Ale, en nuestra función como entrenadores, todo un desafío lindo, y en algunas cosas está productivo, te diría, ¿no? Porque uno se mete en algunas cuestiones o empieza a manejar algunas herramientas que no estábamos familiarizados, como esto de la tecnología, los videos y demás, y te pone al estudio, ¿no? Así que en eso está bueno, la verdad que me lo tomo bien, me lo he tomado bien. Sí, obviamente como deportista y inquieto que soy, me pone mal el hecho de estar más quieto de lo normal, pero fuera de eso, la verdad que zafa, ¿no? Pero bueno, frente a un desafío por una instancia laboral y sobre todo la cuestión de contención sobre nuestros entrenados, nuestros alumnos, que eso es muy importante. Ya habíamos cruzado un par de palabritas con vos hoy al mediodía. Sos tan formal que hasta asco me das de lo formal que sos. Te da asco, ¿no? Te da asco Sí, la bueno, formalidad que tenés. las cámaras me ponen serio, Gonzalo. No puedo hacer como siempre cuando no hay una cámara con vos. Asco me das. Bueno, bancatela, si no... Cada vez que me encuentro con vos me siento un Neandertal, me siento un hombre de las cavernas cada vez que me encuentro. Qué chiquito porque, bueno, escúchame, cállate y déjame hablar, ¿querés? Antes que sigas explayándote como vos te encanta explayarte, me gustaría que dale. contés un poco quién sos, cuál es tu profesión, dale. de dónde. A mí me interesa saber el origen. ¿De dónde vengo? El origen, por qué ciertas elecciones de tu vida. Eso me interesa saber. Ok, perfecto. Bueno, vamos con mis elecciones de vida, todo un tema. Yo me recibí de profe en el IPF en el año 2000, unos años antes que vos, te creo. Terminé mi secundario en el Colegio Garzón Agulla. Previamente había comenzado en el Colegio Robles, un colegio industrial. Después me pasé a un bachiller, un mixto. Y de chico he sido un adolescente que he sido, más que nada en mi primera niñez, te diría, sedentario, inclusive sufrí mucho de sobrepeso. Ajá, no lo hubiese creído nunca. Sí. Entonces esa instancia del sobrepeso, los complejos, la adolescencia y toda esa cuestión, con algunas iniciativas en el mundo deportivo, pero no muy bien orientado, no muy bien motivado, entonces no fueron productivas. Una vez intenté jugar al rugby, me acuerdo, me frustré de la peor manera. Intenté hacer fútbol, me frustré de la mejor manera. Entonces, bueno, fue una adolescencia difícil, con los complejos y demás. Cuando tomo la iniciativa por mi parte de intentar bajar de peso, me
llegué a pesar 90 kilos, para que te dé una idea, con un tipo de 1,70 m, así. ¿Qué edad estamos hablando? Y estaba en el secundario, estaba cursando, yo subí de peso a partir de primer año más o menos. Así que fue entre primero y tercer año. Ahí fue cuando en tercer año, me acuerdo, empecé con toda la... Bueno, empezamos todos con la cuestión de salir, de vestirte, todas esas cuestiones, ¿viste? Me empezó No te veo, Barbeito, portándote mal. a incursionar en las dietas, ¿viste? No te imagino portándote mal, a vos, que sos tan buena persona. A lo mejor es que es un pasado oscuro ese que ya te voy a contar, todavía no llegué ahí, todavía no llegué. Bueno, entonces en esa época de mi vida, sí, en esa época de mi vida, empecé a bajar de peso, empecé a leer, informarme, nutrición, lo que tenías en el momento, no es nada que ver con esto, no te olvides que no estaban ni los celulares, ¿no? Entonces vos accedías a una revista, más, lo más científico que yo tenía en mi casa era una revista muy interesante, o Conozca Más, no sé si te acordás de esas revistas. Sí. Y previamente a eso, a lo mejor un Villiquen o un Anteojito, que en eso vos todavía no lo conocís, así que imagínate. No, lo conocí, no estoy tan alejado de vos. Explícale a tu oyente que te llevo 10 años, ¿no? Bueno. ¿Qué me llevás vos? No. 43 años tengo yo. ¿No me llevás 10 años, cabeza? Bueno. Tengo 38. Casi. Bueno. Estás más añiñado. ¿Qué pasa con vos? Que vos viste cómo es esto. Bueno, entonces, escúchame, en esa época... Sí, en esa época empecé con toda esta... Empecé a bajar de peso, empecé a hacer actividad física por mi cuenta, sin ninguna orientación, sin ninguna guía, con padres que estaban enajenados a la situación. Yo había pedido que me mandaran un nutricionista, no me dieron tronco bolita, ya vas a bajar vos solo, a hacer actividad física. Pregunto, ¿tus papás vienen del mundo del deporte o tienen otro...? Nada, ninguno. En mi familia nadie hace deporte. Sos la oveja negra, sos como yo. Soy la oveja negra, sí, totalmente la oveja negra. Soy la oveja negra que habla de salud, de nutrición, de entrenamiento. Soy la oveja negra. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano y un medio hermano. Mi hermano, que es médico, que es más chico que yo, a pesar de estar en medicina, el tema, la parte salud por el lado de la actividad física no va concebido, digamos. La parte, digamos, la que es prevención primaria. Y tengo otro hermano más chico, el medio hermano, que es más chico de todos, que es agrimensor. Agrimensor. Así que tampoco nada que ver, Ale. Bueno, la cuestión es que en esa época, cuando empecé a bajar de peso, yo me acuerdo que cerré tercer año del secundario, donde todavía estaba en el Colegio Robles, cerré tercer año del secundario, vinieron las vacaciones, yo no me acuerdo mucho, ¿no? Pero vinieron las vacaciones y cuando vuelven las clases del otro año, es decir, cuando paso cuarto año, no, perdón, fue de segundo a tercer año. Cuando pasó tercer año, mis alumnos, mis amigos, mis compañeros no me reconocían lo que había bajado de peso. Claro. Había bajado una barbaridad de peso. Todo esto sin control médico, sin nada, ¿no? Bueno, la cosa, para que vos tengas una idea, yo de 90 kilos me habré ido a una situación de 56 kilos. ¿Sí? Entonces tenía esa pérdida de peso no controlada, sin médico de por medio, donde había un adolescente que se hacía cargo de peso muy poco saludable, ¿no? Entonces, ese año para mí fue muy difícil porque empecé a tener problemas de salud referido a eso justamente, la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, me enfermaba, habíamos entrado en una pseudoanorexia nerviosa, toda una situación compleja alrededor. Entonces, bueno, empecé con los tratamientos médicos y demás, y empecé a caer en razón de toda la situación que venía pasando alrededor mío y de mi salud, ¿no? Todo eso que me habrá llevado más o menos un año, implicó grandes cambios en mi vida. Un cambio grande en mi vida fue cambiarme de colegio, por el hecho de que no aguantaba la escolaridad doble turno, porque estaba hecho una piltrafa, estaba desgastado. Realmente he vivido lo que es un cuerpo desgastado, es decir, anímicamente, a nivel de estrés emocional, a nivel de estrés físico por no tener fuerza y estar en un estado completamente catabólico. Eso lo he vivido en sangre, entiendo perfectamente de qué se trata.
Entonces, bueno, terminé de cambiar todo alrededor mío, toda la estructura de vida, por el hecho de desgastarme menos, ¿no? Entonces, bueno, eso llevó que cambiar el colegio, pasé del colegio católico, pasé a un colegio mixto, donde compartí otras cosas, empecé a vivir otras cuestiones también, y bueno, y todo ese proceso de la secundaria, después me fui recuperando de toda esta situación corporal, digamos, pero ya en una instancia con un aprendizaje, digamos, ya tocamos fondo desde el punto de vista de la salud y empezamos a salir desde y gracias a la posibilidad que me pude empezar a mover y a entrenar con conciencia. Y ese entrenar con conciencia fue ya guiado por médicos, nutricionistas, yendo al gimnasio y demás. Entonces, en eso que fue desde el cuarto año, que ya me cambié de colegio hasta que salí del secundario, fueron 2 años críticos en mi vida, que fueron los años que me metieron en el mundo del deporte sin ninguna duda. Porque yo me acuerdo, era habitué a un gimnasio que iba de lunes a viernes y estaba prácticamente 2 horas en el gimnasio. Ahí hice entrenamiento de fuerza de todos los tipos que se te ocurran para esa época. Repito, no había la información que tenemos ahora, donde la supremacía de los métodos de entrenamiento era el culturismo, ¿sí? O el bodybuilding, o sea, era muy poco otro tipo de entrenamiento, o podías ver entrenamientos de deporte referidos al fútbol y al rugby, pero bueno, cuando uno va al gimnasio, normalmente el gimnasio está orientado al estético, así que sé lo que es entrenar fuerte desde el punto de vista de la hipertrofia. En esa época yo me acuerdo que estaba pesando, bueno, te dije 56, 57 kilos, 58 kilos, y me fui a 72 kilos entrenando de fuerza, con dieta y nutrición, entonces tuve un aprendizaje en lo que es esa cuestión, lo viví todo ahí. En esa instancia del gimnasio, que cuando yo empecé a recuperar físico, ya me veía grandote, me veía musculoso, la gente me preguntaba, me acuerdo que en el gimnasio había patobicas que iban, esto te juro por Dios que es así, y me empezaron a preguntar, che, ¿qué estás tomando? Me decían. Y yo los miraba como diciendo, ¿cómo que estoy tomando? Sí, dice, ¿te has puesto grandote en tan poco tiempo? Dice, no. ¿Cómo? Le digo, no, ¿cómo? No tomo nada. Y era verdad, no tomaba nada. Y realmente vivencié lo que es hacer dieta y cómo cambia el tema del anabolismo, de cuando uno hace dieta o no hace dieta, realmente cómo uno va y tira tiros al aire si no está bien nutrido. Eso lo he vivido. Yo siempre doy un ejemplo de estar entrenando 2 horas diarias en el gimnasio fuerza y mantenerme más o menos 1 kilo durante año y medio, sin aumentar 1 gramo, y de golpe modificar la dieta, entrenás menos y te vas a 1 kilo por mes. O sea que realmente eso es totalmente, bueno, vos le tenés más clara que yo en el tema de nutrición, pero yo me acuerdo, le doy siempre le daba el ejemplo a estos patobicas que iban al gimnasio que me comía 1 kilo de pescado por día para hacer una relación de la cantidad de proteína que ingiría, ¿no? Entonces, bueno, en eso se dio todo un proceso donde yo en el gimnasio empecé a practicar, bueno, como te decía, hacía pesas y era la época del gimnasio donde estaban las clases grupales, donde vos tenías aeróbica, tenías clases localizadas, toda esa época, ¿no? Y la verdad que me gustaba mucho eso. Y estar en la presencia en la sala de gimnasio me empezó a animar y empecé a frecuentar estas clases grupales donde normalmente estaba el profesor, que por ahí podía ser homosexual o no, que no había ningún problema con eso, y el resto era la población de las mujeres. Y empecé a frecuentar esas clases y me empezaron a gustar y me recopé con eso. Entonces, todo eso me fue llevando a tener muy arraigada la vida del gimnasio en ese momento, que el gimnasio era algo muy popular, era algo muy fuerte. Córdoba nunca vivió los clubes, entonces como por ahí uno puede vivir en el interior. Increíble, Entonces, ¿no? normalmente, Ese sí, punto. no, Córdoba, sí, la ciudad sí. que es, no tiene cultura de club. No tiene cultura de club, pero en cambio vos te vas al interior y sí la tiene, Ale. Pasa que Córdoba yo creo que es una cuestión demográfica en realidad el problema, en función del número poblacional que hay, pero los gimnasios en ese momento, que no eran muchos, los buenos no eran muchos, estoy hablando del año 1996, 97, el gimnasio se llevaba todo, ¿no? Y vos tenías que sacar turnos para entrar a una clase, llegaba los horarios, había horarios pico a la tarde que bueno, tenías que hacer cola para usar un aparato, una pesa, ¿no? Bueno, todo eso me empezó a gustar muy mucho, creo que eso fue lo primero que me empezó a picar el bichito de qué estudiar.
tenía una que era ser piloto, esa sería mi pasión frustrada, por decir así, una carrera de aviación, me encantaba la aviación, me encanta la aviación militar. Lamentablemente en nuestro país la carrera militar está muy mal vista, ha tenido sus tropiezos históricos, entonces fueron algunas cuestiones que a mí me hicieron descartarla totalmente. Entonces la otra que me quedaba era por el área de la biología, que me llamaba la atención, referido a la actividad física, y bueno, en eso me quedaba nutrición, me quedaba kinesiología, me quedaba medicina, y me quedaba educación física. En una primera instancia dije, bueno, vamos con nutrición, empecé a averiguar un poquito, y cuando vi la temática los primeros años me desmotivó, la vi muy alejada de la parte física, o del ejercicio físico, entonces me abrumó un poquito la situación, me la vi muy pesada al principio, entonces decidí ahí educación física con la posibilidad luego de hacer kinesiología. Ajá. Entonces hicimos el ingreso al IPEF, ¿no? Es más, ese año cuando yo entré al IPEF, que eso fue en el 96, compañeros míos que estaban en el ingreso, no te miento, el 15%, el 20% hacían los dos ingresos al mismo tiempo. Hacían kinesiología y hacían educación física. Yo cuando me Sí. recibí hice el ingreso a kinesiología y entré, pero era imposible de sostener, era viajar hasta la facultad, usar, no lo podía. Exactamente. Se hace muy difícil, Alex, se hace muy difícil. Bueno, ya en el IPEF, me acuerdo que en el viejo IPEF, ahí en el parque, me acuerdo, bueno, todas las anécdotas del ingreso, los cursillos, los bautismos, todas cosas más que divertidas, así las intertribus, todas esas cosas las viví, realmente las viví muy a piel. Y hubo materias con las que me identifiqué mucho más y otras con las que me identifiqué mucho menos, ¿no? Por ejemplo, yo era uno de esos que teníamos en primer año, teníamos la materia folclore, imagínate. Vos me ponías folclore, me pones folclore hoy, me dan ganas de partir la guitarra contra el piso. No se enoje nadie, la lamento, soy un patadura, pero no me gusta. Yo miré la educación física cuando entré, la miré desde el punto de vista de lo que yo había visto en el gimnasio, ¿no? Que era la parte de cuidado del cuerpo, cuidado de la salud, cuidado del físico, sentirse bien y demás. Ni siquiera el alto rendimiento, ¿no? Pero sí la parte del entrenamiento. Cuando entro al IPEF, cursamos primer año, me acuerdo que había un poquito más de carga biológica de la que hay ahora, hicimos segundo año, y en tercer año se me vino a la cabeza algo que me había dicho un chico en el ingreso que estaba en cuarto año, me acuerdo. Ajá. No me acuerdo el nombre del pibe. Me acuerdo que me dijo, el IPEF es así, me dice. Vos entrás entusiasmado y en tercer año no ves la hora de irte o te preguntás qué estás haciendo acá. Me pasó esa crisis, la tuve cuando estaba en tercer año, estaba bastante decepcionado de lo que yo buscaba y lo que en realidad era. No culpo el profesorado, sino que hago mea culpa a lo mejor por no informarme mejor en su momento, pero bueno, ya estábamos ahí y la cuestión fue seguir. Dio la casualidad también que para ese momento, en esa crisis mía, se me abre la puerta para comenzar a trabajar, fue dentro de un gimnasio también, sí. Y se me abre, y en la parte formativa estábamos con esto, las optativas y demás, y tuve la suerte de tener profesores que me marcaron en la forma de ver la educación física, que en eso teníamos un Edgardo Maceo, teníamos un Mario Di Santo, tuve la posibilidad de hacer algunos cursos con otros profes que no estaban en ese momento en institución, pero como por ejemplo Javier Capitein. Entonces, empecé a tener referentes de otros lados y eso me impulsó a terminar el profesorado, ¿no? Y el profesorado lo terminé siempre trabajando en un gimnasio donde estaba como profe, incluso hice en ese momento, como te decía, me empezó a gustar toda la parte de las clases grupales, así que fui instructor de gimnasia aeróbica, de quality, y di muchos años clases grupales de ese tipo. Por ahí mis alumnos, cuando les digo que me ven en la tarima con música, con cabecita, no me creen, pero sí, lo hacía. No sé si yo sobreviví 2 años dando aerobox, por ejemplo. Cuando eres exactamente. no había forma. Exactamente.
Así que en eso también estuve mucho tiempo, me divertía mucho haciendo eso, una forma de trabajar que la verdad me divertía, así que me gustó mucho. Y siempre motivado por estos referentes, como te decía, dentro de la educación física, que tienen un plano más biológico o del entrenamiento y la salud que otras áreas en la educación física, otros docentes, y siempre motivado, ¿no? Y en primera instancia siempre me motivó, como estaba en el gimnasio, a estudiar la fuerza. Así que la bibliografía de fuerza fue con la primera que me interioricé. Los libros de fisiología, todo referido a fuerza, bueno, las típicas lecturas que todos teníamos, que teníamos un Fox, un Astran, y siempre las materias de biología o biológicas fueron las que más me motivaron, ¿no? Me apasionaban. Luego de recibido, que yo siempre seguía trabajando, yo a manera de hobby empecé a salir a correr, lo hice como un hobby, nunca practiqué atletismo formal. Ya estando en el IPEF estaba corriendo, me acuerdo, y creo que fue en tercero o cuarto año, no me acuerdo, que Emilio Maceo, cuando daba atletismo, nos enseñaba el T de Cooper y el T de los 1000 metros, me acuerdo. Entonces, cuando hacíamos la práctica del test, él siempre tenía una estadística e iba midiendo en el profesorado quién eran las mejores marcas. Entonces, cuando tiramos el T de Cooper, yo no lo tengo muy claro, pero sí me acuerdo que hice más de 3400 en ese momento, en el Cooper, siendo que yo no corría, más que salía a correr 1 o 2 veces a la semana, media horita. Y andaba en bici, me acuerdo, de mi casa hasta el profesorado, eso es lo que hacía. Entonces me acuerdo que Emilio se miró del test, más allá que me felicitó y no más, me motivó que participara en una maratón de calle, que fuera a correr alguna vez, cuando a mí nunca se me había ocurrido, y que me anotara y fuera a participar. Así, fresquito, crudito. Bueno, entonces me anoto en la maratón del Canal 12. Maratón de Canal 12, que en ese momento era Canal 12, era la clásica maratón de Canal 12, porque no había maratones como ahora, entonces era la única al año medianamente bien organizada y multitudinaria. Las otras eran barriales que ni te enterabas, esta estaba televisada, todo. Y me acuerdo que fui a correr, me presenté en la carrera, me fui solo, me acuerdo, sin saber qué era un 10.000, cómo se corría, cómo se largaba, si entrar en calor, nada, amateur total, con la motivación de querer correr, que es lo que le pasa hoy a mis alumnos. Así que, bueno, largué la carrera, me acuerdo, Ale, sin tener idea de cuánto iba al 1000, cuántos minutos por 1000, cadencia, estos conceptos, calzado, ropa, no existía. Una experiencia iluminadora. Exactamente. Y no me voy a olvidar nunca, porque yo iba corriendo y tuve diferentes momentos. En un momento me pegué con eso del sufrimiento de ir corriendo, ese sufrimiento que lo tenés en la competencia nomás. Y yo me decía, y me pensaba por adentro mío, decía, ¿qué hago acá? Y perdóname la palabra así literal, ¿qué mierda hago acá? Decía, ¿quién me mandó a sufrir esto al pedo? Decía. Pero ya estaba ahí, y como no me gusta abandonar, le seguí metiendo, ¿no? Y después me acuerdo que en la última parte de la carrera yo iba avanzando y iba pasando gente, y por ahí veía que había una musculosa que decía Asociación Atlética Córdoba, y decía, che, estoy pasando uno que es un atleta. Y después iba pasando y venía uno que lo seguía el entrenador en la bici, y dije, bueno. Y llego a la carrera, paso la llegada y me quedé chocho. Y además se me ocurrió ir a preguntar cómo había salido, y que había quedado 11º. En mi primera participación. Entonces dije, bueno, ahí me motivé, me entusiasmó, y lo único que hice fue empezar a correr un poquito más veces a la semana, un poquito más de método, pero sin tener entrenador, sin nada, porque no se conocía nada de eso. Nosotros no estábamos ni enterados si en el estadio entrenaban. Lo más cercano que yo tenía de un preparador físico es lo que veíamos en el profesorado. Entonces empecé a formar solo, por decir así. Me acuerdo que después, a partir de ahí empecé a comprar libros de resistencia y empecé a leer. Entonces, bueno, por ahí yo no me voy a olvidar nunca que mi forma de estudio era lo que yo leía, que normalmente cuando más estudiaba era cuando estaba en los tiempos libres en el profesorado, y después el repaso del estudio era cuando yo salía a correr. Yo no me olvidaba nunca, iba corriendo e iba repasando
en mi sensación en la fisiología. Iba diciendo, está pasando esto, va pasando esto, ahora me está pasando esto, después lo leía y decía, mirá, me pasó esto, entonces era sumamente motivador, y cuando entrenaba era fácil lo mismo. Yo leía los libros de entrenamiento de fuerza y después estaba entrenando fuerza en el gimnasio, así que eso fue una forma muy motivadora de... Moraleja, todo ¿Perdón? conocimiento va asociado a una emoción, si no, no es aprendizaje, es al pedo. Totalmente, totalmente. Así que en ese sentido me empecé a apasionar, digamos, un poquito de la cuestión, y me empecé a introducir en esto del entrenamiento. Pero como no he tenido, y eso yo siempre lo explico, no he tenido una formación atlética formal, sino que lo mío ha sido amateurismo siempre, considero que tengo algunas condiciones de base biológica porque me ha ido bien, a ver, pero he tenido experiencias desde el amateurismo. Me acuerdo que yo le contaba a Emilio cómo me había ido en el resultado de la prueba, me estaba asombrado. Después me pasó que una vez se me ocurrió ir a una carrera de aventura. Ya había vivido la carrera de Canal 2 y quería probar una carrera de aventura. Ahora, ¿por qué? Pues me gustaba la naturaleza, yo era ayudante de vida de la naturaleza cuando estaba en el profesorado, así que me encantaba. Entonces me voy a Carlos Paz, había una carrera que se corría en Carlos Paz. Me acuerdo que yo llego a Carlos Paz y se corría de 2. Yo iba solo, no tenía ni idea que se corría de 2. Me presento al organizador, le digo, mira, estoy solo, si tenés algún corredor que te sobre, por favor avísame, quiero correr. Bueno, listo. Entonces, en ese momento, yo esperando, ansioso por correr, y quería medirme realmente, tenía toda la intención de medirme. Bueno, me traen a un señor como de 60 años, un señor que es famoso en Carlos Paz, Don Helpi, no sé si vive, creo que no, ya. Don Helpi era un hombre famoso en Carlos Paz que corría Carlos Paz todos los días, y volvía a cruzar todo el centro, iba a la casa de un hermano, creo, y era famoso en Carlos Paz. Entonces el organizador me dice, mira Martín, está Don Helpi, está solo, se la rebanca este hombre, corre con él. Y yo dije, sí, la voy a pasar barro con este hombre, muy divertido. Entonces, estábamos armando toda la carrera y en último momento llega un porteño que me dice, en realidad no era porteño, pero porteñado, yo te voy a contar quién era. Me dice, mira, tengo un corredor que entrena en Buenos Aires, él tiene el récord en 10.000 en pista, y vino a correr acá, está haciendo pretemporada y no tiene con quién correr. ¿Te alguien más que corre con vos? Yo me decía 10.000 en pista, vos preguntabas cuánto es la marca, no tengo la menor idea, en ese momento no tenía ni menor idea de qué me hablaba. Entonces le digo, sí, no tengo ningún problema. Que corra conmigo, le digo. Como hacen ellos, que te avasallan, te tiran la marca y después ¿Sí? te tiran el resto de las cosas. Sí, tal cual, yo era un inocente total en esas cosas. No había entrado a una pista en mi vida. Bueno, entonces, cuando le digo que sí, entonces el entrenador me empieza a medir un poquito, y me dice, bueno, ¿y vos cuántos corres a la semana? ¿Cuánto? Y digo, no sé, yo corro todos los días, 1 horita, 12 kilómetros, 10 kilómetros, no gana. ¿Y a qué velocidad? Y no sé, mirá, demoro tanto, así, te juro. Bueno, dale, vamos. Estaba con fila. Era una atleta de él en ese momento, este corredor de Buenos Aires. Bueno, entonces charlamos unas palabras y hicimos la carrera. La carrera larga desde la ciudad de Carlos Paz, subías la aerosilla, ibas todo por el cerro por arriba, bajabas, cruzabas la ruta, llegabas del otro lado a la reserva, de la reserva después volvías a hacer todo póster y otra vez hasta la ciudad de Carlos Paz. Bueno, entonces yo salí con miedo, dije, este tipo me va a sacudir los pelos corriendo, y no me voy a olvidar nunca que lo subí colgado a la mochila toda la aerosilla, y el guaso siempre corrió atrás mío en ese momento. Entonces me acuerdo que para mí fue algo donde me descubrí corriendo, y no me voy a olvidar nunca que después que estábamos tomando mate, salimos creo que segundos detrás de 2 corredores élite, y Darío en ese momento me dice, mira, vos si hicieras, Darío es un entendedor del atletismo, me dice, vos si trabajaras series, me dice, volarías, me dice. Cuando yo todavía no entendía nada del concepto de entrenamiento intervalado, ¿no? Así que fue muy divertido eso. Así que esas fueron mis experiencias, pero siempre fue no formal, ¿vale? Y ahí empecé yo a entrenarme. La experiencia, la relación de estar en el gimnasio con alumnos, además yo empecé a hacer entrenamiento personalizado, mi primera salida laboral fue con eso, la más fuerte, con entrenamiento personalizado orientado a la salud, trabajé mucho,
yo me recibí y laburé full time con eso, me iba muy bien, laburaba, para que tengan una idea, de las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, a veces sin parar. Tenía una agenda donde tenía un alumno que me demoraba 1 hora y media cada alumno, y era un alumno atrás de otro, y solamente cortaba a las 2 de la tarde y volvía a las 4 de la tarde. Y en esas 2 horas comía y entrenaba. En toda esa instancia también empecé a hacer carreras de aventura. Cuando corría carreras de aventura me iba muy bien. En ese momento no había el nivel que hay ahora tampoco, pero corríamos y la verdad que nos íbamos muy, muy, muy bien. Empezó unas carreras de aventura en pareja. En ese momento corrí con Martín Paterno, que corrimos muchas carreras, ganamos muchas carreras, hice mucha experiencia. Aprendí mucho de él también, porque él venía del triatlón. Entonces Martín, lo lindo que tenía tenía experiencia como corredor, y yo ya tenía mi parte teórica, empezaba a formalizarme en la parte formativa. Entonces yo empecé a tener otra mirada, ya empezamos a lo mejor a discernir algunas cosas, pero disfrutábamos mucho, la verdad que la pasamos muy bien cuando competíamos. Después, bueno, dentro de la parte de lo laboral, me considero un tipo por ahí medio fanático, no obsesivo, pero medio fanático, y tuve 2 problemitas de salud importantes con el tema laboral. Tuve por estrés, entonces eso me pasó a los 26, 27 años, que me llevó a mí a replantearme algunas cosas. Hice algunas crisis con mi carrera, ya habiéndome formado, y bueno, pero siempre fue una cuestión de reinventarme. Y siempre estuve independiente, siempre independiente. Cuando empecé, con esto del correr, y yo tenía grupos de entrenamiento personalizados, como te decía, empecé a hacer una modalidad donde juntaba 2 o 3 personas en el mismo horario en el gimnasio, porque ya no tenía espacio de agenda. Entonces empecé a hacer ese tipo de trabajos. Eso lo aprendí, lo vivencié mucho Javier Capitán, que en ese momento compartíamos gimnasio. Yo aprendí mucho de su metodología de trabajo. Y empecé con los grupos, y bueno, por ahí empezó un grupo de personas que me pidió que los entrenara para correr carreras de aventura, que empezaban a hacerse conocidas, ¿no? Así que empecé a juntar mi primer grupito de gente que junté, fueron 4, con 4 alumnos que tenía en el gimnasio, en el parque. Eso fue para el año 2004. Y si no me acuerdo, había un solo grupo más que entrenaba gente en esa manera, que era un discípulo de Javier, que era Aston Ray, que estaba con su grupo de entrenamiento también, el mono. Vos te vas a reír, ¿no? Del Ray. Pero esto empezó a crecer, jamás fui, o sea, al parque he ido muchas veces, pero jamás he ido al parque a ver la cantidad de grupos que hay, que me dicen que es una cosa... No, Ale, a ver. Todo el tiempo, en todo momento, yo jamás lo vi eso, nunca voy, o sea, no es mi zona. Imagínate, yo he vivido esta sensación de salir a correr a Costanera o al parque en un 10 de diciembre a la media mañana o a la tarde, y eras el único, o te cruzabas 2 o 3 personas. Vos te vas en diciembre al parque a esa hora, a las escaleras, y no podés subir, porque te choca gente. Te choca con el que sube, te choca con el que baja. Entonces, realmente es como, yo por ahí lo analizo esta situación de cómo se me dieron las cosas, sobre todo en el mundo del running, digamos, que es donde me he hecho más conocido, pero fue una cuestión de que a mí me apasionó algo que yo ni imaginaba que iba a tener esta trascendencia. Ni lo imaginaba. Incluso cuando yo entrenaba a los grupos pequeños de corredores que entrenaban, que iban creciendo, yo jamás pensé en armar una empresa de esto, como a lo mejor informalmente uno podría decir que uno tiene ahora. Jamás. La demanda fue creciendo, y nunca le vi tintes de la parte comercial, nunca vi la parte de hacer marketing, nunca vi esas cuestiones, nunca me fueron conmigo, sino que siempre fue el boca en boca. ¿Vos laburabas? Yo laburaba. Claro. Sí, laburaba, y el boca en boca, y me apasionaba, ¿no? Me gustaba lo que hacía. Y bueno, y esas cosas fueron llevándote una a la otra, y bueno, y hoy te puedo decir que ves cómo se ha contagiado esta cuestión, y
en otras me genera gran preocupación. Ahí lo veo un poco serio. Hoy ya tengo, como te decía, 43 años y estoy teniendo una mirada a lo mejor formal de algunas situaciones. Entonces, por ahí me avasalla esto de la tecnología, las redes sociales, que todo el mundo se maneja con inmediatez, o que por ahí un profesional vale más por cómo se presenta en las redes sociales que por lo que tiene estudiado su currículum. Ese tipo de cosas por ahí me chocan mucho. Entonces, bueno, eso por ahí me llevan a... Yo creo, Martín, que también es un problema de... No es un problema, es una falta de formación en lo que es la parte de manejo de instituciones, de manejo de marketing. Yo creo que todas las carreras, independientemente de su finalidad final, deberían tener algo de formación, porque si no uno después tiene que, ojo, uno lo disfruta o no, depende, a mí me encanta aprender, pero lo que te quiero decir es que a uno le falta esa formación en la casa de base, que hace falta porque los tiempos han cambiado, no es lo mismo ahora que hace 20 años atrás. Sí, sí, totalmente. Totalmente, yo creo que eso es necesario en todas las carreras formativas, y algunas que lo tienen más que otras por sus contenidos, pero por ejemplo las áreas biológicas o salud, la misma medicina, la nutrición, la medicina, la kinesiología, deberían tener esas áreas contempladas, marketing, ventas, un montón de cosas que hoy se manejan, ¿no? En ese sentido estas carreras no están actualizadas, pero más allá de eso, Ale, lo que voy es que el fenómeno de la comunicación hoy, que es una cosa, imagínate, nosotros estamos bajando papers que se publicaron hace una semana, cuando vos antes estudiabas un libro que tenía 10 años de atraso. O sea, yo estudiaba de libros, no estudié de paper, no tenía YouTube, vos tampoco, no tenías ni YouTube, ni tenía internet para estudiar. Hoy la agilidad con la que accedes a la información es abismal, y te encontrás, que es lo que a mí me asusta por ahí, con personas que manejan un alto contenido teórico técnico, tienen gran manejo de herramientas a lo mejor, pero carecen de experiencia. Carecen de la experiencia. Y si hay algo que yo he notado con estos años que tengo en esta actividad, es que todo va dando vuelta y vuelve siempre al mismo punto de donde salió, como la moda. Viste que vos empezás la moda, mejor antes se usaban los pantalones anchos, los Oxford, se dejaron de usar, después se vuelven a usar, antes se usaban los pantalones chupines elastizados, ahora se vuelven a usar. Entonces, siempre vuelve a una misma fuente. Entonces, por ejemplo, cuando vos tenés un tipo que te está hablando de, vamos a un caso práctico, te está hablando de los mecanismos de transmisión en la célula después de hacer trabajo de tal tipo, de las adaptaciones mitocondriales, pero cuando vos caes a la instancia que todo eso que habló se hace porque hizo tal trabajo, que vos lo venías haciendo hace 20 años ya, desde la jerga del campo. A lo mejor no tenías esa información científica, pero vos ya veías un resultado, o sea que vos lo pragmático tenía su peso. Entonces hoy veo, a mí eso lo que veo es que hoy la gente, sobre todo los jóvenes que empiezan a incursionar en este tipo de disciplinas, acceden a tanta información, vos lo ves hablando de tantas cosas que por ahí me pasa, yo tengo por ahí pasantes en las clases, pasantes que te hablan con temas que a mí me encantan porque me seducen para seguir estudiando, pero cuando vos ves a qué se refieren, todo con siglas, ¿no? Como vos la estabas haciendo hace 20 años atrás. Te doy otro ejemplo práctico. Se pone en moda el CrossFit. CrossFit, entrenamiento en circuito. Me van a hablar. Tabata, entrenamiento en circuito. Te hablan de HIIT. Sí, HIIT, entrenamiento intervalado. Entonces, todo ese tipo de cosas, por ahí, en realidad me preocupa porque se genera un tecnicismo y se va perdiendo la esencia y por ahí confundimos. Por ahí yo creo que hay más gente confundida y yo he visto muchas cosas, por ejemplo, eso es algo que he aprendido de vos. Aclaremos a todo el mundo que vos sos mi entrenador de natación, cuando hago natación. Yo confío en las manos de este muchacho, aunque no lo crean, me pongo a su merced. Y yo he visto muchas cosas y te he visto trabajar a vos, te he visto trabajar al Bochi, y son entrenadores de muchos años. Entonces, y afianzo esta idea que te digo, o sea, lo pragmático, la experiencia, pero por supuesto con un sustento sólido, con un sustento muy, muy sólido, pero un sustento que viene de la práctica, de los resultados, ¿no? Yo creo que por ahí estamos agarrando un poquito en esa cuestión.
y hoy tener la posibilidad de acceder a tantos cursos, y vemos ahora que se ponen de moda bueno, estos los videos, ¿no? Los en vivo, y escuchar tantas cosas, y por ahí marea, ¿no? Por ahí marea. Entonces, bueno, en definitiva, con esto decirte que en mi formación, yo me baso mucho en la posibilidad de mi propia experiencia como un corredor amateur, y en mi práctica me focalizo mucho en esa gente, inclusive en esa gente cuando ya adquiere un nivel donde se podría formalizar y pasar a un mediano rendimiento o un alto rendimiento, yo inmediatamente lo derivo. Grupos de running, ya eso escapa, por el mismo manejo de los contenidos sería imposible. Entonces, un poquito esa es la cuestión de cómo decirte, cómo me planteo yo en la parte profesional, ¿cierto? Y en esto de la parte de lo amateurista, también me tocó estar en salud, hace unos años que estoy, como vos sabés, ya ahí en el hospital privado, en medicina del ejercicio, embebiéndome en otra área que tiene que ver con la parte de la medicina, que me apasiona la actividad física o el ejercicio físico como medio terapéutico, como herramienta a futuro. Veo un potencial 10, 20, 30 años que va a venir por ahí, que creo que vamos a tener que estar altamente capacitados de la mano de los médicos o la medicina. Los médicos van a tener que capacitarse en prescripción de ejercicios, sin ninguna duda, porque viene por ahí. Entonces, eso a mí hoy me motiva y me ha afianzado y me pone en una posición donde me identifico con mi disciplina más que nunca, ¿no? Y la defiendo desde ese punto de vista. Y por ahí no me gusta que solamente me presentes o me digan o mucha gente me identifica en el mundo del running. Cuando algunos años me ven correr, porque yo corría, y mi última carrera de aventura la corrí en el año 2009, donde hice un podio, por ejemplo, ¿no? Hoy ya lo veo de otra manera, lo veo donde me divierto, donde practico triatlón, donde voy con mis amigos, donde ya no me interesa una marca, lo veo de otro punto de vista. Entonces he pasado todas. He pasado de estar obsesionado, de pasar a volverme loco, donde dejo todo por el entrenamiento, donde dejo todo por la nutrición, donde hoy en mi vida hay otras cuestiones que son más importantes, el deporte no lo va a dejarse nunca, pero donde, por ejemplo, parte de mi energía la tengo que poner en el estudio, o pensar en lo laboral o en la formación, ¿no? Así que en ese nivel, dale un poquito. Bueno, me has dado material para volverte loco a preguntas. Vos viste que mi cabeza es un procesador un poquito rápido. La primera pregunta que yo te haría al Martín Barbeito de hoy, ¿qué le dirías al Martín Barbeito de hace 10 años atrás? ¿Qué le dirías? Bien, qué buena la pregunta. Si pudiera volver atrás y me encontrara conmigo, tipo máquina del tiempo, tipo película, Volver al Futuro, lo primero que haría sería conectarme antes con cuestiones que me he conectado mejor, a mi entender, medio tarde, o con ciertos referentes. Que por ahí pienso que puedo haber perdido el tiempo cuando lo podría haber ganado. En ese sentido, por ejemplo, no sé, haber entendido esta situación si yo hubiera podido entender esta situación de cómo viene hoy mi forma de ver la educación física o la prescripción del ejercicio, el entrenamiento y demás, haberme relacionado con entrenadores de nombre en ese momento, haber investigado que yo no conocía, haber incursionado un poquito en eso, ¿no? Hacer experiencia, haber sido discípulo de alguien, que eso para mí está muy bueno, porque eso te va marcando un camino, te abre puertas, hacer ese tipo de experiencias. Eso por un lado. Por ahí también me hubiera metido en el deporte de alto rendimiento de más joven, seguramente, si hubiese tenido la experiencia. Como yo tuve malas experiencias en el mundo del deporte, pero las tuve en el mundo del deporte de conjunto y nunca hice experiencias en el mundo del deporte individual en ese momento. Creo que haría eso también, porque creo que me hubiera ido muy bien, siendo que, Claro, que me fue bien sin... ese es un punto que me interesa.
vos en tu foro interno que a veces tenido una chance de generar un resultado de alguna calidad interesante. Sí, sin duda, sin duda. Imagínate que yo, Ale, a ver, para darte una referencia de marca, hoy que entendemos de marca, yo tengo un 10.000 en 32 sin haber hecho una pasada en mi vida. Entonces, imagínate, sin usar métodos de entrenamiento de alta intensidad, que si yo lo hubiera hecho solamente hacer carreras continuas, es decir, que desde el punto de vista del manejo del entrenamiento era todo lo errado para ese tipo de prueba deportiva, y eso me da la pauta de lo que podría haber hecho, ¿no? O ahora me metido en el triatlón, por ejemplo, yo al triatlón cuando yo corría, que lo veía, el triatlón lo veía como un imposible, lo veía como una cosa, no, en el triatlón, ¿qué voy a hacer en el triatlón yo? Y hoy me arrepiento de no haberlo descubierto antes, porque siempre tuve una cosora en natación, nunca fue muy fuerte, pero uno defendiéndose puede hacerlo tranquilamente. La verdad que eso sería algo que me recriminaría, porque el triatlón a mí me generó algo muy, muy lindo, que fue en una segunda etapa en mi vida de deporte amateur, porque cuando a mí me pasó algo que también en el mundo de las carreras que me empezó a alejar, que esto me olvidé contarte, cuando yo empecé a competir en carreras de aventura, que lo hacía por hobby, absolutamente por hobby, es más, no me preocupaban las marcas, no estaba pendiente de las marcas, no me acordaba de las marcas, nada, yo empecé a ir a las carreras, bueno, y siempre me tocaba estar en los podios, o la mayoría de las veces, cuando tenía suerte, o no me lesionaba. Entonces me empezó a pasar que veía que por ahí, antes de las carreras, venía el fin de semana, el viernes, el sábado, se corrían las carreras los domingos, ya era un llamado por teléfono de algún conocido que me tanteaba preguntándome si iba a correr, o si yo llegaba a la carrera un día a la mañana y me ponía a entrar en calor, veía que 2 o 3 que estaban entrando en calor se cambiaban y no corrían, porque por ahí pensaban que les podía ganar. Entonces empecé a ver esas cuestiones competitivas, que empezaban, che, está fulano, le vas a ganar, que empecé un mundillo que a mí no me atrajo nunca, y me empezó a molestar. Entonces por ahí eso me alejó un poquito de las carreras, y empecé a hacer algunas carreras afuera, corría a Buenos Aires, me iba, no sé, al sur, corría carreras en el sur, para alejar ese mundillo de Córdoba que no me gustaba. Cuando empiezo con el triatlón, me encantó. ¿Por qué? Porque en el triatlón, cuando yo empecé el triatlón, era un muerto. Imagínate, lo único que hacía correr era correr lo que hacía bien. Entonces en el triatlón me volví a relajar y empecé a disfrutar, porque yo iba a dar lo mejor que podía, pero nadie estaba pendiente de cómo salía. No era que yo llegaba a la meta, che, Martín, ¿a quién le ganaste? Te llegó tantos segundos antes fulano, te llegó tantos segundos. Eso para mí era estresante, era un embole. Así que el triatlón lo disfruté un montonazo, en ese sentido, porque me encantaba salir del agua último y después uno hacía lo que podía en el agua y en la bici y la pata, ¿no? Entonces lo veo así. Yo hoy al triatlón lo veo totalmente como deporte, como quien dice papi fútbol, ¿no? Lo veo de esa manera. O sea, no lo podría hacer de otra manera. Si vos me decís estar pendiente de estar haciendo un trabajo en el rodillo, series, pasada, test, hoy no lo haría. No lo haría. No lo haría de esa manera. Solamente lo haría por hobby. Vos sabés que yo hoy, cuando iba a tu grupo a nadar, la verdad lo que más disfrutaba, aparte del entrenamiento y saber que estás dirigido, disfrutaba del grupo, disfrutaba de estar con los chicos. La acción mental, cuando hoy alguien te dirige y vos no tenés que dirigir, es una cosa que vos decís, Bueno, tal cual. Hablar, ¿te acuerdas con decime lo que vos quieras. Era sacarte la capa de sí, ¿no te acordás? Y ser un ser humano, de nuevo. Sí, pero vos te acordás que una vez estabas vos y el Bochi, estaban los dos, estábamos en la pileta afuera, y bueno, sí te acordás que yo siempre tenía problemas con mi brazo izquierdo, porque siempre lo tengo disfuncional, y me acuerdo que me retaba y me decía, olvídate del profe, me decías, olvídate del profe, porque yo estaba pensando en las fases, que esto, que aquello, relájate, me gritabas vos el Bochi, me acuerdo. Entonces eso era fantástico, pero ¿qué resalto con esto? Que yo lo pude trasladar un poco a lo que hago en los grupos también, Ale, cuando yo estuve en tu grupo, bajo tu tutela, y que disfrutaba muchísimo la parte humana, realmente valoré mucho más el trabajo que hacemos en los grupos. Y que dentro de los grupos podemos encontrar diferentes perfiles de gente, ¿no? Tenemos
los perfiles que les interesa mucho más la parte formativa, la competencia, realmente el entrenamiento per se, digamos, y mejorarse. Y tenemos un gran porcentaje que lo hace por una cuestión social, realmente, por hacer algo que les hace bien, estar motivado y demás. Entonces, eso a mí me generó un gran aprendizaje para poder trasladar a lo que yo hago, a lo que hago en los corredores. Por eso te decía que cuando yo detecto dentro del grupo a algún corredor que está para más, desde lo que me exige o de la posibilidad que tiene, yo inmediatamente le doy la posibilidad de derivarlo, justamente porque si no hay ciertas limitaciones y nos vamos a estar engañando. Pero resalto esto de la parte social y sobre todo la parte formativa que uno puede tener y accede más allá del entrenamiento. Entonces, creo que en los grupos no solamente se mide todo por cuestiones de marcas, en los grupos, estos grupos heterogéneos sobre todo, sino sobre todo esta cuestión de fenómeno educativo y social que uno ejerce alrededor, ¿no? Y que si uno se lo toma con responsabilidad, realmente creo, como lo haces vos, que como lo hacemos varios, creo que tenés una responsabilidad muy grande que nos tomamos y eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Que implica estar formados, estudiar, investigar, etcétera, ¿no? Así, bueno, creo que si volviera a tu pregunta, creo que me diría eso. Creo que no cambiaría algunos caminos, a lo mejor haría una incursión al extranjero, eso sí sería una cosa que me quedo siempre pendiente, que creo que los docentes de mi época que han hecho una mirada en el extranjero han siempre sido unos avanzados, eso es muy importante. Yo te hago un paréntesis. Yo te hago un paréntesis. Sí. Independientemente que aprende mucho, porque realmente aprende mucho, estando afuera, lo digo desde un punto de vista que para mí fue descubrir un mundo nuevo, fue una cosa que dije, existe otra forma o existe otra mirada. No me refiero solamente a los entrenadores, me refiero socialmente, la gente socialmente, cómo se manifiesta. También hay muchas cosas que uno cree que afuera son mejores que las nuestras y después te das cuenta que no es tan así. Bueno, eso es, sí, te entiendo. Yo creo que en eso te creo, pero en realidad, más que para caer en esa reflexión de darnos cuenta que no todo lo de afuera es mejor, y en eso para mí también es utópico, sino para saber dónde uno está parado, ¿no? En ese sentido, para hacer experiencia y para abrir la cabeza, porque si no uno queda sesgado a lo mejor a siempre lo mismo, ¿no? Lo que tiene uno cerca, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿no? Porque hoy lo veo, porque hoy accedés a la información de otra manera, entonces veo eso, y por ahí decís, uy, qué bueno haber podido ver algo, qué lindo hubiera sido poder tener esto hace tanto tiempo atrás, poder haberlo vivenciado, en ese sentido, ¿no? Pasa Por que ahí me da la impresión también, desde un punto de vista, es que hay un momento X, que es X para todo el mundo, ¿sí? Porque sí. no existe nada más individual en la estructura que los procesos internos de cada uno de nosotros. Y hay momentos en la vida que uno debe ponerse en crisis a uno mismo. Y hay momentos... Totalmente. Muchas veces no sabemos cómo, pero a veces hay que ponerse en crisis. Cosas que uno creía, incluso cosas que uno la pensaba de una forma, o cosas que uno las sentía de una forma, empezar a cuestionárselas. Pero no cuestionárselas con un sentido de debilidad. No es que no estoy seguro de lo que creo, entonces soy débil. No, a cuestionárselas para pegar un salto de calidad. Yo nunca, Exactamente. personalmente, en todas las dimensiones, yo jamás he sentido que crezco más que cuando vengo de un momento de incertidumbre total, que me pone en crisis. Sin duda, yo creo que es así, Ale, totalmente. Ni hablar. Imagínate que yo siempre digo que es más difícil hablar de entrenamiento o pensar en planificar o prescribir algo cuando uno más sabe, peor es, porque más crisis haces. Mientras más información tenés, más planteamiento tenés para hacerte o tenés más crisis. Es interesante eso, tal cual. Y esto es un proceso de crecimiento, sin duda. Lo que pasa es que en algún punto, si yo te tomo a vos de referencia, algo que vos aclaraste muy bien, se unen dos cosas que vos dijiste.
por un lado, hoy día es muy difícil que una persona, cualquier persona, no tenga acceso a información del entrenamiento. Es muy difícil, no sé, yo, no sé, debo tener, no sé, más de, no sé, 500 libros de entrenamiento. No sé, Ujú. no sé, internet, qué sé yo. Pero también hay un problema con lo que es el concepto de la base que hay entre la docencia. ¿Entendés? Todos queremos al muchachito de la película y nadie está preocupado por la formación. Todos queremos entrar a la Ujú. universidad y no terminamos ni la primaria. Ujú. Y creo, si no malinterpreté lo que vos has dicho, que esto es como todo el mundo desprecia la base como cuando no le dan importancia a la maestra de jardín. Y maestra de jardín Ujú. tan importante dentro del proceso educativo como el de la universidad. O sea, va a ser moldeada la persona que va a llegar o no va a llegar. ¿Entendés? Entonces, Exactamente, exactamente. son muy despreciados por ahí los formadores. Es un desconcepto muy grande. A mí lo que me tiene preocupado, me llama la atención la ignorancia que hay con respecto a la importancia de la formación de base. No es fácil formar niños de entre los 5 y los 10 años. O sea, eso tenés que tener una sensibilidad, yo no la tengo, hay que tener una sensibilidad muy especial, saber transmitir, estructurar cosas, también educar en el sentido de la libertad, pero con adiestramiento entendido en el sentido de que hay contenidos que sí o sí deben estar. Entonces, Sí, 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 sí. vamos, Aparte, como decía, Ale, no es solamente referirse a un plano biológico de rendimiento. Cuando estamos hablando de un niño, estamos hablando de una persona que se está formando en todos los aspectos, ¿no? Sociales, eh, entonces, totalmente. Y en eso que vos decís, bueno, ¿cómo veo que esto colaboran por ahí el acceso a la información, las redes sociales o la masividad de algunas cosas? Justamente esto, que la gente cae en una cuestión de la inmediatez o el camino corto. Y por ahí te va a pasar a vos que tenés alumnos que a lo mejor te exigen un planteamiento de rendimiento cuando vos decís, tenés una persona que empezó a entrenar a partir de los 30 años, donde ya pasó todas sus fases sensibles de rendimiento, persona que está estresada, que ha tenido, no sé, problemas de salud, tiene comorbilidades, sobrepeso, fuma, lo que se te ocurra, y no entienden estas cuestiones que vos hablas, y la verdad que se le quita mucha importancia. Tanto en el deportista como incluso en los que tenés al frente como formadores o como entrenadores que hoy ves que se venden en todos lados, ¿no? Eh, a mí eso también me preocupa muy mucho. Que cuando vos decís, tenés, no sé, una vez vi una curva del rendimiento académico de una persona, a qué edad promedio una persona se está doctorando, ¿no? Y cuando vos ves una persona que hace un doctorado, que tuvo un doctorado, una persona que tiene por lo menos más de 40, 45 años, porque el tipo tenía una formación, ya tenía la posibilidad de hacer gran experiencia práctica, ¿no? Y hoy tenemos carreras donde hacen doctorados cada vez más jóvenes, entonces porque tienen acceso a la posibilidad de hacerlo, tienen los módulos, las formas, digamos, pero por ahí decís, ¿cuánto tiempo hicieron de trabajo de experiencia en campo, como para que eso sea sólido, ¿no es cierto? Para darte un ejemplo pavo nomás esto. Entonces vos te hartás, abrís un Instagram y una vez a mí una alumna me trajo, mirá Martín, yo estoy haciendo, consulté a una profesora que me haga un plan de... Entonces me digo, bueno, ¿y quién es la docente? Vamos. Y cuando abro la red social, dale una chica que, obviamente, las fotos, en su red social despampanante, mostrando un hilito de corpiño y un hilito de bombacha en las redes sociales, toda bronceada, cuando empecé a investigar, la piba tenía 16 años, y esa chica vendía planes por Instagram. Entonces, ese tipo de cosas son por ahí las que asustan mucho, y me llevan a esta cuestión que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, ¿no? Tanto en la parte del deportista, como digo, la formación de base que tenga que tener un deportista, la importancia se le quita a nivel formativo, porque es sensible, o sea, si no lo estimulás ahí, no te conviene hacerlo más.
y por la parte de la adquisición de conocimiento o de experiencia de parte de los profesionales, ¿no? Y en ese plano, bueno, a mí me he vuelto un viejo rebelde en ese sentido, porque bueno, el hecho de estar en el área de la salud, compartiendo con médicos y demás, donde nos avalan a los docentes de educación física que hemos tenido cierta formación pedagógica, didáctica, psicológica y demás, para poder formar chicos que no te den ese papel o no le den esa importancia, por ahí la verdad que me choca muy mucho. Pero bueno, ahí es otro tema que tiene que ver con nuestra carrera de base, la educación física, que desde el punto de vista educativo no está tan valorada como debería, ¿no? Eso ¿Cómo ves, es un tema más. hoy día, cómo ves vos? Podés responder o no esto, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una opinión bastante conflictiva conmigo mismo, por una cuestión de amor y por una cuestión de decepción también. Pero, ¿cómo vos ves hoy día la casa de formación? Qué buena pregunta. Bueno, yo lo voy a ver desde afuera sin introducirme, por ahí, sin estar desde adentro, porque yo no he tenido la experiencia de dar clases en estas casas formadoras. Pero me toca tener alumnos colegas o trabajar con colegas de pocos años de recibido y demás, y la verdad que me asusta un poco el nivel formativo que tienen, sobre todo en el plano biológico. A lo mejor yo, por ahí, Ale, digo, a lo mejor estoy yo errado en mi plano, como yo me planteo frente a la educación física, ¿no? Cómo la veo yo, que es discutible. Yo me acuerdo que en mis primeros años de formación en el profesorado, el primer debate que tuvimos en el punto de vista filosófico, antropológico y demás, y pedagógico en la educación física, fue el papel de la educación física, si es una ciencia o no es una ciencia, y cuál es su objeto de estudio. Entonces, yo hoy me planteo, como profesor de educación física, que el objeto del estudio es el movimiento, y todo lo podemos manejar a través del movimiento. Y la biología y la tendencia del hombre es con el movimiento y desde el movimiento. O sea, si pensamos en una célula, la célula se mueve para subsistir. Entonces, el mundo es movimiento. Entonces lo defiendo desde ese punto de vista. Hoy, en ese sentido, nuestra carga formativa la veo muy carente, creo que no responde a las demandas sociales actuales, creo que está alejadísima de la posibilidad. Y lamentablemente, quienes están haciendo o están teniendo una mirada un poquito más real de la situación, entidades por ahí privadas o ciertos docentes que tienen una mirada un poco avanzada, que tienen que independizarse de la casa formativa, porque la casa formativa no les da el lugar para poder ejercer esta mirada, ¿no es cierto? Que para mí eso es importantísimo. Entonces yo estoy bastante decepcionado de nuestra activa, por lo menos lo que yo estoy viendo, bastante decepcionado. Entonces veo que por ahí hay chicos que manejan cierta información, o cierto nivel de conocimiento, por ahí formándose en una institución externa, donde no otorga ningún título oficial, pero que le da mucho más herramientas para desenvolverse en el plano, a lo mejor en el plano no formal. Cuando este es otro tema por ahí, porque uno dice el plano formal, que sería el colegio, el plano no formal, que sería fuera del colegio, pero bueno, hoy tanto en el plano no formal como formal, yo creo que la parte que tiene que ver con el aspecto biológico, el cuidado de la salud, desde la educación física, no se puede dejar de lado. Y si no entendemos eso, estamos cometiendo un error garrafal, a donde la primera crítica se la va a hacer a la educación física en un futuro, que no supimos darnos ese lugar. Entonces, en ese sentido, te lo digo también como docente en un colegio, ¿no? En ese sentido creo que tenemos una posibilidad de jerarquizarnos, de profesionalizar nuestras prácticas. Vos sabés que yo me había olvidado que vos das clases en las escuelas también. Me había Sí, olvidado de y eso. de validarnos, Ale, también. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que hacer algunos cambios pronto, porque si no vamos a quedar muy sesgados. Bien, como la idea de esto es que sea una herramienta, ¿sí? Que sea una herramienta, vos
¿qué le dirías? Yo me presento ante vos y te diría, yo quiero ser entrenador. ¿Vos qué le dirías? ¿Qué me dirías? Mira, Martín, vengo a aprender de vos porque quiero ser entrenador. ¿Vos qué es lo que le dirías? Bien, perfecto. Lo primero que le diría es, le plantearía si viene de una vida deportiva. Sería lo primero que te indagaría. Si venís de una vida deportiva o si sos un entusiasta amateur como me pasó a mí. ¿Sí? Te haría esos dos ejemplos. Creo que por ahí te puedo dar dos miradas diferentes, que van a llegar a lo mismo. Si fueras el deportista, que tenés formación deportiva, que tenés escuela deportista de pequeño, y querés ser entrenador, te diría sí, te diría estudiar educación física, porque eso va a seguir estando relacionado con el mundo del deporte, sobre todo la parte a lo mejor formativa, que has tenido, seguramente has tenido la experiencia por haber venido del deporte de chico, pero a su vez te preguntaría también cómo te pensás desarrollar en un futuro, cómo te ves trabajando. Si te ves como entrenador solamente, si te ves en la parte formativa, si no te ves en la parte formativa, porque si te vieras en la parte formativa, te seguiría con la línea de estudio de la educación física. Si no te ves en la parte formativa y te ves como la de entrenador, te hagas otras carreras con lo biológico, que te den ese marco conceptual, a lo mejor más científico, formal, que te habilite a la formación para poder investigar, para poder hacer un montón de otras cosas que te pueden salir en el plano de un entrenador. Si fuese el otro aspecto, que sería el amateurista, que le llama la atención el entrenamiento, por ahí, hoy le diría que lo mejor piense bien si se va a comer 5 años de carrera, cuando a lo mejor los contenidos biológicos, los contenidos que va a haber básicamente no responden a la parte de la formación en lo biológico o al mundo del entrenamiento. Sí le diría que a lo mejor puede hacer otra carrera relacionada, que le pueda abrir un poquito más de puerta al sustento científico o formativo en el plano biológico. Por ejemplo, le podría decir que estudie kinesiología y que a su vez se prepare con otras herramientas que tengan que ver con el ámbito del entrenamiento, ¿no? Que haga cursos de formación específica y además con el mundo del entrenamiento, que hoy obviamente acá hay pocos, mejor están más afuera. Pero ese sería básicamente mi consejo, ¿vale? Pensando en estas dos posibilidades, ¿no? En el segundo caso, la educación física hoy, me parece que no es una herramienta que a vos te argumente que vas a ser un buen entrenador o que estás bien formado desde el punto de vista del entrenamiento. Ahora sí, creo que sí argumenta si vos vas a trabajar desde el punto de vista formativo. Si vas a trabajar desde el punto de vista formativo, eso no te lo da otra cuestión que no tenga que ver con la docencia. Entonces, en ese sentido, por ahí, en esto no quiero desmerecer la educación física, todo lo contrario, yo me considero un profe de educación física. Por eso me planteo más como un formador más que un entrenador. ¿Sí? El entrenador, alguna vez armé una charla, ahora me estoy acordando hace mucho, a ver si me puedo explicar mejor. El entrenador es más, para mí, si yo planteo entrenador, sin desmerecer a nadie, es más una cuestión más sesgada, más estructurada, más rígida, más de contenidos rígidos en el entrenamiento. En cambio, la parte formativa es mucho más abarcativa y también está más nutrida de otras cosas que tienen que ver con lo formativo, ¿no? En ese sentido, creo que no te lo daría otra carrera que no tenga que ver con algo con educación. Mirá vos, me hubiese gustado que hubieses visto previo a esto la charla con el Bochi, porque, bueno, un concepto filosófico bastante complejo. No difícil, complejo. Pero hay un punto, en referencia a lo que vos decís, yo veo, hoy día el entrenamiento yo lo veo totalmente diferente a cuando iba al profesorado. ¿Qué quiero decir? Sin duda. Sin duda. Me preocupaba por entender qué era un método, cómo estaba compuesta una serie.
un millón de cosas, con lo cual es muy fácil seducir a la gente, es muy fácil. O sea, perdón, discúlpeme, estoy arruinando el negocio del mundo, pero discúlpeme. Lamento decirle que cualquiera puede aprender cómo se arma una serie, hay que entender la lógica de las cosas, nada más. Lamento, informo, pueden saber fisiología o no, pero si arman una serie y entienden la lógica, ya está. Lamento decirles eso. Es matemática. Es matemática. Pero el tema es que, desde un punto, como yo lo veo hoy día, el entrenador debe ser más profesor de educación física que nunca. Debe ser más docente y más transmisor de valores que nunca. Entonces yo no puedo, está bien, debe ser también porque yo tengo la suerte y Te voy entendiendo. la bendición de poder trabajar también con chicos entre los 12 y a 60 años. Y digo chicos porque a veces los de 60 se comportan como chicos, pero es otra cuestión. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Perfectamente, Ale. Vos sabés que te estoy escuchando y por ahí me estoy pensando en lo que te dije y cambiaría algunas cosas, porque creo que tenés razón. Vos sabés que sí. Totalmente, totalmente. Te voy a escuchar lo del Bocci porque me va a dejar con la intriga ahora. O sea, veo el entrenamiento Sí, bueno, como un proceso pedagógico, no como un proceso sistemático sí, para conseguir ciertos objetivos regulares. Teoría del entrenamiento, bla, 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 Y, bla. y aclaremos qué es proceso pedagógico, ¿no? Que por ahí la gente a lo mejor no lo entiende lo que es un proceso pedagógico. La pedagogía lo que hace es estudiar el proceso educativo. Entonces, básicamente eso es el proceso formativo. Entonces, está muy bueno lo que estás diciendo, Ale, me gusta. Te lo voy a tomar porque está muy bueno. O sea, hoy día yo no, por Así que ejemplo, me gusta. lo que vos decís, yo no puedo disociar el entrenamiento de la educación. ¿Entiendes? No, es que A mí no me puede estar disociado. fascina todo lo que es proceso educativo, desde todos los puntos de vista, pero no lo puedo disociar porque vos tenés que hacer que una persona sea mejor cuando se va de vos que cuando vino. ¿Sí? Es tratar de sacarse un poco el ego, decir, bueno, esto lo logré yo y esto lo lograste gracias a que yo te guié, no. Es decir, viene una persona y de vos tiene que salir mejor, o distinto. Exactamente. Exactamente. Bueno, que es justamente eso lo que es educación, ¿no? Me acuerdo que autor era el que decía que medía el proceso educativo cuando la persona modificaba algo en su conducta, ¿no? Así que en ese sentido, tal cual, Ale. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad que eso es fundamental. En eso me hace acordar que mucha gente le pregunta, cuando me preguntan, che, Martín, mi hijo quiere venir a correr al grupo, ¿puede? Lo primero que le digo, ¿qué edad tiene tu hijo? Me dicen 10, 12, 8 años, no. Vamos a hacer proceso formativo a otro lado. Entonces siempre normalmente lo derivo al estadio, donde están los grupos de atletismo formales, justamente mirándolo de esa manera. Así que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, totalmente. Me da la impresión Totalmente. que Pero bueno. es una forma que hay que pensar las cosas también. Esa es mi impresión. Sí. Lo que pasa es que a veces uno está tan loco que uno pasa por situaciones a veces que uno se olvida el origen. Yo creo que el origen siempre está en la formación, en que uno se brinda hacia el otro, no que el otro le sirve a uno. Debe ser así porque exactamente. no Eso trunco. debe ser así. Eso debe ser así. Eso debe ser así, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Así que en ese sentido, sí, si haces la asociación de la parte formativa docente y encima sos un buen entrenador, creo que, o sos un mediano entrenador, creo que vas a ser mejor entrenador por ser más docente, eso no me cabe ninguna duda. Sí, a mí me gusta ganar, ¿no? O sea... Está bien. Para ganar se necesita ser muy finito. Ya no negocio ganar en tela a otras cosas. Yo creo que ganar es una consecuencia de hacer un buen proceso formativo con toda la profundidad filosófica, práctica y metodológica que eso implica. Que no es la función de charlar ahora. Me interesa entrar en eso, pero creo que pasa por ahí también. La práctica de todo. Totalmente. Me acuerdo que, mira, estoy seguro que lo decía Emilio Maceo esto. Yo me acuerdo que a él se lo escuché.
en una clase nos decía, el atletismo nos explicaba y decía que siempre, siempre, le explicáramos a nuestros entrenados, a nuestros alumnos, normalmente a mí se me pega por ahí la palabra entrenado, pero me gusta decir alumnos, porque alumno implica una dialéctica entre profesor y alumno que justamente no pierde vista la parte formativa. En cambio, el entrenado es el que responde, digamos, de una estímulo-respuesta, no hay un feedback. Él decía, Emilio decía siempre que en todas las sesiones de entrenamiento uno debía, antes de empezar a dialogar con los alumnos, y explicarle el objetivo de la sesión. Y no tratarlo como que va a interesar explicarle por qué una serie de 400 a tal velocidad por tal pausa que no lo va a entender. No, que había justamente, como decís vos, interiorizarlo en ese proceso que tiene que ver con la formación y lo comprometés desde otro punto de vista al atleta o al alumno. Entonces, siempre se da. Y vos sabés que yo me manejo mucho por ahí, mis alumnos me gastan, porque siempre les estoy explicando los detallitos, ¿no? Y por ahí cuando estoy en esa etapa formativa me encanta, ¿no? Y ahí es cuando digo, no le erré, esto es lo que tenía que hacer, ¿no? Esto es lo que... No le erré la carrera. No, tengo la mejor profesión del mundo, sí, me pasa muy seguido. Me pasa muy seguido. Así que en eso, la verdad que bueno, hoy de más grande, con más experiencia, ya le veo, aprendo otras cosas, disfruto de otras cosas de mi profesión. ¿Te das cuenta que de alguna forma somos más ricos que otras personas? Sin ninguna duda, Ale, eso sin ninguna duda. La docencia en sí te devuelve algo que tiene otro premio. La verdad que la satisfacción que genera es otra, más allá del resultado como un deportista, la parte docente, ¿no? Cuando vos notás eso del otro, ¿no? Que tuvo ese cambio, que hizo modificó algo, que cambió algo en él, eso como decías vos, es fantástico. Así que eso está muy bueno, eso es muy, muy, muy lindo. Yo tengo un caso de un alumno, esto lo cuento, no voy a dar nombre y apellido, pero que una de las cosas que más me enorgullece que ha sucedido en el fenómeno del grupo, ¿no? No por mí, sino en el grupo, porque el grupo sustentó esta cuestión. Una vez llegó un chico, un jovencito que le gustaba correr, que se lo conocía una alumna del grupo, que se lo cruzaba en la esquina vendiendo turrones, me acuerdo. Entonces siempre conversaban de que le gustaba correr. Entonces, un día esta alumna me plantea a mí si lo podía invitar al grupo. Entonces, bueno, le pido que conocerlo a este chico. Entonces, este chico fue al grupo, hicimos toda la parte médica que nos corresponde y demás, lo ayudamos, e hicimos un trato con él, ¿no? Varios del grupo nos asociamos, hicimos un trato, entonces le dijimos, mira, vos vas a estar invitado a entrenar, para que te sumes al grupo, pero bueno, el desafío va a ser, o la condición es que vos termines en secundario. Entonces, bueno, esto fue hace un par de años. Hoy este chico está estudiando primer año de educación física. Así que, bueno, imagínate. A eso se refiere, el cambio. Imagínate si no es un ejemplo hermoso. Generaste otro tipo de persona, generaste un cambio en la gente. Ojo, y no digo que lo hice yo, no, porque esto fue, para que vos te den una idea, el entrenador por sí solo no puede hacer nada. Enseñaron matemática, alumnos que le enseñaban física, que le enseñaban química. Tenemos algunos problemas. Ahí me enchó. Ahí está. Pero bueno, sí, a eso me refería. Esa es la parte hermosa, Si vos tuvieras que recomendar, y no estoy hablando de entrenamiento, ojo, porque la charla no es de entrenamiento. Si vos tuvieras que recomendar un libro, ¿qué libro recomendarías para leer? ¿De la resistencia? No. ¿O cualquier libro? Cualquier libro. Cualquier libro. Bueno, a ver, déjame pensar qué libro te puedo recomendar. Bueno, yo me acuerdo que el primer libro que leí en mi vida, que me encantó, fue La Isla del Tesoro. Ese libro, hoy yo no sé si los chicos de hoy tienen idea de la historia de La Isla del Tesoro, no sé si está en película. O la tienen, pero camuflada en otro tipo de historia. Pero... Fantástico. Ese libro para mí no tiene desperdicio.
Eh, después, bueno, después los libros que a mí me engancharon mucho, no soy muy lector de libros que no tengan que ver con lo nuestro, la verdad que siempre A mí me me pasa, apasiona ahora, recién ahora, hace un año, estoy pudiendo volver a agarrar otro tipo de lectura, pero no podía leer nada que no sí, fuera texto. a mí todavía, sí, yo no, yo he leído filosofía, me gustaba mucho, me gusta, mi filosofía, creo que entender de filosofía, tener algunas corrientes filosóficas, me parece que es algo sumamente apasionante. Después, bueno, cuando uno empieza a estudiar materias relacionadas a la ciencia, siempre está la epistemología, así que te deriva a la filosofía sin ninguna duda. Pero bueno, a mí sí hay libros que me han marcado, por ejemplo, en el ámbito de lo mío, un libro que me encantó siempre, que al día de hoy siempre lo tomo, lo reviso, que es La Resistencia, de Valdivieso, que me parece un muy buen libro. Ha habido autores que han marcado íconos o han marcado diferencias notables en el mundo del entrenamiento antes que llegara la vorágine de la Internet. En su momento, Superentrenamiento de Bergoyansky, Bosco, Valdivieso, te decía Vadillo, con el tema de la fuerza, son libros que nos han ido formando. En fisiología, me acuerdo, o en anatomía, estudiar Wilmore y Costil, que son libros que han sido para mí pilares en la formación, ¿no? En esto de lo estructural formal, digamos. Y por ahí tengo algunos libros que me han sacado de contexto, no tanto de contexto, pero que sí que me apasionan. Me apasiona, por ejemplo, a mí la física cuántica me gusta muy mucho. Entonces, por ahí leer de física cuántica. Tenés cara de loquita, te pongo unos lentes así, tenés cara de químico, así que vas a hacer explotar el mundo. No, pero la cuántica no tiene que ver con la química, no, No, pero ya tiene sé, pero te digo, algunas cositas que me interesa, todos los fenómenos que por ahí la ciencia hoy a día no puede explicar, pero que son sucesos que acontecen, que se pueden medir, son cosas que realmente por ahí me apasionan, porque siempre el hecho científico que hoy, la edad científica, la era moderna, donde todo es ciencia y se argumenta con el método científico, hace 200, 300 años atrás era magia o era brujería. Entonces, lo que se veía como algo místico o brujería, de golpe de golpe tuviste la luz eléctrica, tuviste el teléfono, tuviste el conocimiento del mira, yo tengo una átomo, reflexión, las ondas y un montón de cosas que antes era magia. yo tengo una reflexión, que creo que puede andar por ahí la historia. Creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Cuando se dio la época de que todo es explicado por pocas razones, más allá del oscurantismo, ¿sí? La ciencia fue Ujú, una práctica revolucionaria. ¿Qué quiero decir ujú, con esto? Generó una revolución, fue en contra de lo que se creía y generó un salto cuántico de la gente. La ciencia hoy nos rodea en todos lados, ni siquiera la filosofía se puede dar a expensas de la ciencia. ujú. Pero necesitamos un salto cuántico en otro plano. Puede ser en el plano espiritual, puede ser en el plano metafísico, puede ser en el Sí, plano que uno... sí, Pero necesitamos, como sí, para sí, sí, avanzar sí, como sí, sociedad, pegar otro salto. Claro. Y ojo que sí. yo soy un enamorado de la ciencia, ¿no? Yo soy enamorado de Ujú. No, menos de las yo ciencias también, Ale. políticas, soy enamorado de cualquier ciencia. Me pasa exactamente lo mismo que vos, por eso, y por eso te decía que esto de la física cuántica, por ahí, cuando he leído algunos libros de esas cuestiones que me han sacado de la estructura de lo empírico puramente formal de lo que a nosotros nos gusta desde el punto de vista del entrenamiento o la salud, me han abierto puertas de interés o me han generado gran curiosidad. Y haciendo una reflexión objetiva sobre lo que uno va leyendo, ¿no? Porque si no, por ahí puedes ir por las ramas y terminás leyendo cualquier cosa que no tiene ningún tipo de fundamento. Eh, pero bueno, esa ha sido un poquito eso sería lo que yo te recomendaría para leer. No te diría ninguna novela, ese tipo de cosas, porque la verdad que no leo novelas, no me gusta, prefiero sentarme a ver una buena película. El cine sí me gusta mucho. ¿Te gusta eso? Eh, sí, sí, ver películas, para mí la única forma para dar mi cabeza es viendo una película. O escuchando música por ahí. Eso sí me gusta mucho. Eh, y en lo que es música y cine me voy a los extremos. Me puedo entretener
Bueno, el internet últimamente. La pochoclera de esa que no venden ni dos gustos. Mi vieja ¿Cómo, Ale? diría esas películas Tigre, Patada de Quilombo. Para ahí se cortó. Sí, sí, Ana, no tenemos. Hola. Capaz que está todo el mundo Ahí conectado. está, ahí te tengo de nuevo. Ahí estamos. Es la hora, sí, es la hora. Es la hora. Es la hora. Por ejemplo, me puedo ver como un fanático estúpido esperando que estrenen Star Wars, haciendo cola para comprar la entrada, Yo y me podés a lo mejor estar. no sabés lo que esperé Batman. Batman versus Superman. Era una ansiedad que me agarró. Ahí está, ahí te tengo. Lo había parado de grabar. ¿Se te ve cortar? Ah, ok. No, Batman Te versus decía que Superman. podés. Es lo que esperé esa película. Esa, esa, esa me puedo ver loco esperando para verla. Bien, así es loquito, pero bueno, un popurrí de cosas, ¿no? Y por ahí lo que me gusta mucho, que hace muchos años que no hago también, para que te dé una idea que por ahí lo artístico lo tengo, es el dibujo. ¿Te gusta el dibujo? En mi época, sí, me gustaba. Mi familia todos dibujamos muy bien, dibujamos y pintamos. Yo desde la adolescencia que no lo practico. Así que imagínate los años que me alejé de eso. Justamente la parte deportiva me fue alejando. O sea, la energía que le puse a la parte física y el tiempo no se lo saqué a una de esas actividades que yo tenía, que era el dibujo. Así que, pero eso me gusta mucho también, que a lo mejor más adelante, cuando uno pueda, a lo mejor, o deba por la cuestión de la edad hacer menos, probablemente me vuelva a dedicar al dibujo. Eso Uno, es algo que me transporta bastante. uno nunca debe dejar las cosas que, que lo vuelven más humano. Porque a veces ser muy específicos en algo nos deshumaniza. Totalmente, Ale, bueno, eso ha sido tema de mi terapia en más de una ocasión, ¿no? Yo soy amigo de los terapeutas, me gusta mucho, y siempre lo hemos conversado. Es un Eso regalo que poder uno te hace. invertir. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, por ahí nos volvemos medio adictos a las endorfinas, ¿no? Así que, pero podría decir que en alguna pizquita entiendo lo que siente un artista cuando dibuja, cuando pinta, el placer que le genera. Eso lo he vivido, bueno, y porque tengo en mi familia sí tenemos algo en común, es que todos, no hay ni uno que no dibuje y pinte bien. En eso todos somos iguales. Fíjate que no solamente la dimensión física y el movimiento en sí, sino también la dimensión artística, lo importante que es para la formación humana. Por supuesto, por supuesto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, es que, Ale, no nos olvidemos que el entrenamiento es un arte, ¿no? ¿Sí? Sí. Hacer matemática de serie es muy fácil, lo aprende cualquiera, lo pone en un Excel y ya está. Pero el Perdón, entrenamiento es un arte. le estamos arruinando el negocio a más de uno. Perdón. Sí. ¿Qué te iba a decir? Los buenos entrenadores son los mejores artistas que hay. Bueno, yo te voy a hacer la pregunta que hizo el entrevistado anterior, que fue el Bochi. Dale. La pregunta que el Bochi hizo fue: si estás feliz a partir de tu profesión, de generar lo que estás generando, si te genera felicidad. ¿Definió felicidad primero? Sí, la definió muy a lo Bochi. Bueno, Te tranquilo. aconsejo que lo veas el video. Ya lo voy a ver, te voy a contestar y lo voy a ver. Sin definir felicidad y diciendo y tomándola como que genera momentos, uno no es feliz todo el tiempo, no es un continuo, te diría que con mi profesión he sido feliz, soy feliz y sé que voy a ser feliz.
en ese sentido, porque lo que me encuentro haciendo lo que me gusta, me encuentro con desafíos nuevos que involucran cosas que me gustan, puedo vivir de lo que me gusta, y pretendo seguir viviendo de lo que me gusta. Entonces, en ese sentido te digo que sí. Bien. Te digo que sí. Es más, por ahí en una mirada empática, cuando me pongo a pensar en aquellas personas que tienen que levantarse a un lugar donde son empleados donde hacen algo que no les gusta y para ganarse la vida, realmente me siento un afortunado. Bien, me alegro mucho. La verdad que me alegro mucho por vos, porque eso es importante. Si no, la profesión no se puede sostener en el tiempo. Ninguna. Exactamente, Y exactamente. ahora, a la próxima persona que tenga la locura de querer charlar un rato conmigo, ¿qué pregunta le harías? El Bochi hizo la felicidad. Si era... Bueno, voy a seguir por el mismo lado. Ajá, Voy a seguir por el mismo lado. Voy a ajá, seguir por las preguntas existenciales. ¿Puede bien, ser? dale. Eh, Somos muy democráticos acá, dale. bueno, yo creo que hay algunas preguntas existenciales. Creo que el Bochi hizo una, el tema de la felicidad, si uno es feliz. Creo que esa es una pregunta muy interesante. Y la otra, que creo que es una pregunta que tiene que ver con lo existencial también, es que yo le haría la pregunta a otra persona, sería, en realidad es una doble pregunta, si querés resumirla después, es, ¿para qué cree que es el mejor y que no hay otro en el mundo que pueda ser mejor que él? Ujú. ¿Para qué cree que es el mejor y que no hay otro en el mundo mejor que él? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bien, será hecha. ¿Mm? Después te contaré la respuesta. Eh, bueno, te digo de dónde viene por si te sirve. Dale. Esa pregunta no es una pregunta que yo la haya inventado, sino que yo, leyendo alguna vez a algún autor, en filosofía justamente, me acuerdo que planteaba que uno poder responder una de esa pregunta Sí. te hace ser más feliz, te hace encontrarte más con vos mismo. Es una pregunta gatillo. Ujú. Bien. Una pregunta a ti. Bueno, Una pregunta a ti. ¿Mm? señores y señoritas, como me gusta decir a mí, porque soy de la vieja escuela, con ustedes el profesor Martín Barbeito, un íntimo amigo mío. La verdad que ha sido un placer poder tener esta charla informal, que es la que más me gustan, y por Ujú. fin poder tener una charla desde otra mirada que no sea el tecnicismo puro. Y bueno, y te agradezco, bueno, el tiempo que me has brindado, la verdad. Te lo agradezco mucho y bueno, y creo que más de una persona va a poder sacar provecho de esta charla, que la idea saque utilidad de estas cosas. Bueno, Tincho, te agradezco mucho Vale, el tiempo. gracias a vos por invitarme. Primero, gracias por tu amistad, porque la verdad es que lo valoro mucho. Para la gente que no nos conoce, ya hace varios añitos ya que nos estamos, que me tenemos aguantando, ¿no es cierto? Eh, Ah, vos ven. la, Bien. Está bien. Me vengo. Totalmente, obvio que lo sepa la gente. Estamos bien. Qué mal. Por suerte quedó detenido, porque no tengo que andar escuchando las barbaridades que diga de mí, que son todas mentiras, obviamente. No, yo sé que no, yo sé que la gente. Eh, bueno, la verdad que no, bueno, la verdad, te admiro un montonazo, ¿sabes? Eso vos lo sabés, así que te considero un gran amigo, y lo lindo que amigo en el palo, que eso está muy bueno, porque normalmente a veces uno tiene amigos en otras circunstancias de la vida, de otros, así que vos sos uno de los pocos amigos que tengo acá en el palo nuestro, así que compartir esto con vos para mí es muy importante, y no me tenés que agradecer nada, si podés pedirme cuando quieras lo que quieras, ¿sí? Así que
Tener la puerta de mi casa abierta todo el La cuenta tiempo. bancaria, me andan haciendo falta unos verdes. Dale, Pero bueno, dale. dale. Bueno, Tincho, Dale. Bueno, te agradezco cabezón, un montón te el mando un tiempo. abrazo grande. Cuídate mucho. Dale.